Favor. Te damos las gracias, Señor, porque ahora tenemos la oportunidad de presentar nuevamente tu santa y bendita palabra. Señor, necesitamos la iluminación tuya para comprender las grandes y profundas verdades que ella nos revelan. Ayúdanos, Señor, a poder presentarla de una manera clara, pero también fiel a tu palabra y que seamos edificados. Que lo que hagamos nos edifique y glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, en realidad todo lo que tiene que ver con la finanza tiene sus áreas, sus motivos, y qué bueno, porque fíjense que desde el principio la iglesia supo bregar con estos asuntos de finanza, como pasa en el grupo de los 12, había un fondo, todo indica, porque sí, había unas bolsas, había dinero, y había también un tesorero. En el Viejo Testamento vemos cómo se manejó esta cosa en el pueblo de Dios. Las finanzas fueron parte, y por eso desde el principio, y como vimos anoche, hasta antes de la ley, ya se tomaba en cuenta esto. La palabra de Dios indica de aquellos hombres como Abraham, por ejemplo, que el siervo de Abraham, cuando fue a buscar la esposa para su hijo, dijo: yo soy criado de Abraham y Dios ha bendecido a mi amo. Y ahí dice hasta con cuántas cosas le bendijo ese amo, riqueza. Esto procede como de Dios, porque tenía que ver con el poder financiero, económica. Cuando la Biblia enfatiza que Abraham era un hombre rico en posiciones, porque Jehová lo había bendecido, se ve que la prosperidad viene de Dios. Y también dice la palabra de Dios que Job describe su hacienda, y entonces dice, y era el más poderoso de todos los orientales. Sus pertenencias no las llevaron a negar a Dios, que era quien le había dado eso. Dice que esa prosperidad, y hasta Satanás lo reconoció, y mire que Satanás no es fácil reconociendo, y le dijo, oh sí, ¿cómo Dios no va a ser así contigo? Cuando tú le has cercado, oiga, el diablo lo puso hasta mancho, lo ha cercado y ha dado prosperidad a todos sus bienes sobre la tierra. Bueno, pues gloria a Dios, parece también, como dice el proverbio, que la prosperidad despierta envidia, es cierto. Pero de todo modo, hermanos, quisiéramos tratar sobre esta parte que podemos decir que yo pensaba que iba a ser ya la final, qué destino y cómo debe de administrarse la finanza tocante al sostenimiento de obreros. En el Viejo Testamento habían dos cosas, permítame decirle antes de llegar a esa, que la palabra riqueza, que abundancia de bienes, prosperidad a nivel general, no solamente monetaria, pero también ha habido siempre una riqueza mala vida, que esa es la que dice la Biblia para vuestro deleite. Vamos a decir las que son adquiridas, esas no son bendiciones de Dios. La riqueza del capo no fue una bendición de Dios, eso fue una cosa así. Zaqueo testificó también que eso que él había tenido, él dijo que sí alguno, pero él sabía, él estaba claro en eso, así era. Entonces, el fin es que cuando la Biblia destaca de la pobreza, de la viuda, de los extranjeros y los huérfanos, y también habla acerca de la esplendidez de la riqueza de algunas personas. David, por ejemplo, fue un pastor de ovejas y era el más pequeño, como decía, el más ínfimo de la familia de Isaí, y sin embargo, después de ser rey, bueno, no fue maravilloso, pero después de rey él dice, yo de mi tesoro particular pongo para la construcción. Y si usted ve la lista de lo que puso, entonces, óigame, conforme a esa lista me doy cuenta la fortuna que llegó a manejar David y Salomón, que dice la Biblia que esa señora que vino del sur trajo una riqueza como nunca había llegado, un cortejo, ¿verdad? Un desfile, una caravana de camello cargado de oro, de todas piedras preciosas, de toda clase de incienso, de toda clase de perfume y cosas aromáticas. Entonces se ve que todas estas cosas pues eran tomadas en cuenta, las escrituras las rescatan. Luego, ya por ley, se hablaba de tres cosas importantes, que eran las primicias, se detallaron ya, los diezmos se detallaron ya, y las ofrendas. Las ofrendas no se detallaron mucho, pero las ofrendas
era como un extra que le llamaban también votiva, a donde la gente prometía. Cuando alguien, por ejemplo, una mujer agradecida iba a presentar un niño o algo así, o un leproso curado, tenía que llevar una ofrenda votiva. O también cuando alguien iba a buscar ayuda a algún vidente o algún profeta, le gustaba llevarle algo. Por eso fue que Naamán quiso darle una ofrenda al profeta, era costumbre. Pero ¿por qué él no la recibió en ese caso específico? No la recibió en ese caso específico porque iba a parecer un trueque. Como quien dice, miren, él me sanó y yo le di esto como un cambio. Qué bueno, que no fue solamente por su humildad decir, no me lo dé, ni porque no lo necesitaba. Puede ser que mayormente era para evitar que creyera que estaba comprando el favor de Dios a través de esa ofrenda. Entonces, a través de ese regalo, ese presente. Entonces, ¿qué destino tenían? Por ley tenían que dar a los judíos. Ya no solamente el caso de Abraham, el caso del pacto que hizo Jacob con Dios, de dar el diezmo de todo, de todo. Cuando viene ya la ley, ¿qué destino tenía? Bueno, dice la palabra de Dios que Moisés solicitó una ofrenda, ¿verdad que sí? Una ofrenda, no, muchos materiales para la construcción del templo. Dice, y habló Jehová, Éxodo 25:1, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad, perdón. De corazón la tomaréis mis ofrendas, dice, de corazón. También dice aquí que era del varón. Bueno, ya sabemos que eso no es que esté excluyendo a las mujeres, pero sí sabemos que esta era la costumbre mencionarlo así. Dios ordenó. Y eso mismo hizo después David para recolectar los materiales para el templo. Él dice, además de esto, David dice en 1 de Crónicas 29:3, yo tengo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, él lo dio entonces por amor, ¿verdad? Yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, la he dado para la casa de mi Dios. En esta primera parte vemos cómo la ofrenda llevan a la contribución de construcción, de edificación. Yo he notado a través del tiempo que a veces entre nosotros hay como ese conflicto de que si se debe de gastar en un templo. Esta mañana yo oí que oraron bastante por templo y por ayuda. Yo no sé por qué eso se ve mal, porque es que ahora la cosa es distinta. Nosotros no estamos en la catacumba, ni estamos en el tiempo donde nos reunimos a la orilla del río, ni tampoco estamos clandestinos, no. Y si estamos en un lugar fijo, entonces es mejor construir que pagar alquiler, un alquiler. Por eso también muchos misioneros tenían que construir y pastores, ubicar iglesias en la periferia, en la parte foránea y periférica de la ciudad, por el precio de la casa, porque en el centro de la ciudad, por donde están las grandes cosas, los negocios, la iglesia madre siempre frente a un parque, los negocios principales, costaba mucho. Entonces, ¿dónde iban? A Catanga, a Chulín, a qué sé yo cuándo, y por aquí, al precio. Yo recuerdo una ocasión, siendo yo nuevo creyente, que un pastor construyó, la Iglesia Bíblica Cristiana compró una propiedad que fue como la segunda o tercera, y entonces allí se ubicó el templo. Y luego un amigo de ese pastor, del pastor Celio Rivera, alquiló una casa cerca de allí para una iglesia de la línea Templo Bíblico. Y él le dijo, el pastor Celio, mi pastor, le dijo, Zacarías, así se llama el pastor, te invito a la inauguración, que nosotros compramos esta propiedad y la remodelamos y ahora es el templo de la Iglesia Bíblica Cristiana. Y él le dijo, y tú no sabes, Celio, que Dios no habita en templo hecho de mano. Y entonces Celio le dijo, mi pastor fue bien sabio, le dijo, ¿y la casa que tú alquilaste, con qué la hicieron? ¿No fue con la mano? Él optaba por alquilar una casa para el templo y mi pastor por construir una casa
para la iglesia bíblica. Hasta ahora las 7 capillas o iglesias derivadas, no son capillas, son iglesias ya, que tiene la iglesia central en la romana, todas tienen su templo propio. ¿Qué hay de malo en eso? Salomón, David pidió materiales. Yo pongo, traigan el que tiene, dice que el pueblo se votó. Y la ofrenda que dieron para la construcción del tabernáculo fue tan abundante que Moisés dijo, ya no traigan más. Si Dios me diera ese privilegio de yo decirle a los hermanos, ya no den más. Eso fue, yo no sé si aquí algunos ya han tenido experiencia, no. Hermano, aquí está una ofrenda, tengo un sobrecito aquí. No, ya no se necesita. Si alguien así, que levante la mano. Siempre falta un poquito. Esa fue una de las razones. Otra de las razones de aquellos diezmos, ofrendas y primicia era ayudar a los necesitados. Un plan social prácticamente por ley, que debía de ser las viudas tomadas en cuenta, los extranjeros, hasta de la cosecha, las espigas que caían al suelo y la vendimia, lo que quedaba de la vendimia, o sea, de la cosecha, era para las viudas, los extranjeros y los huérfanos. Ese era el motivo también. Pero, bajo la ley, también hubo una situación en el Viejo Testamento. El sistema financiero del Viejo Testamento que siguió tomándose en cuenta las primicias, los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas podían ser en materiales y podían ser también en moneda y algo así. El propósito fue también sostener a los líderes u obreros, a los servidores, podemos decir. Por ejemplo, en Nehemías 10:37 dice que allí a la nueva generación que vino del cautiverio, que no conocían la ley ni la practicaban puramente, él le dijo que traerían también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, del fruto de todo árbol, del vino y del aceite para los sacerdotes. Y dice, a las cámaras de la casa de nuestro Dios. Y el diezmo, la otra sección de las dádivas, de la finanza, de nuestra tierra para los levitas, que no solamente eran sacerdotes, eran cantores, eran guardianes del templo, eran los leñadores, buscadores de agua, y muchas cosas así, al servicio. Recuérdense que en ese tiempo el sacerdote hacía la veces prácticamente de un carnicero. Matar una víctima, descuartizarla, vaciar la sangre en un lugar, ponerla allí, hacer la ceremonia, poner la mano sobre el animal, la víctima, después poner la espardilla allí, quemar esto aquí, la sangre vaciarla aquí, la ceniza en otro. Ese era el trabajo. Entonces yo me imagino para 1000 holocaustos, como el caso de Salomón, cuántos sacerdotes se necesitaban. Esa gente que estaban en el servicio no fueron incluidas en el censo ni de Sinaí. Se hicieron 2 censos grandes, aparte de la verificación que se hizo cuando los israelitas salieron de Egipto, 600,000 hombres, se hizo un censo 2 años después en el Sinaí. Y luego se hizo otro 38 años después, 2 años antes de entrar a la tierra, en Número capítulo 1. Y en ambas fueron excluidas los levitas, la tribu de Leví. Dice, porque la porción de ellos es Jehová. Entonces esas 11 tribus tenían que trabajar, dar sus diezmos, ofrenda y primicia, como dice Malaquías, para que haya alimento en mi casa. ¿Qué problema también pasó con Nehemías? Ya vemos el propósito, ya vemos cómo pasó. En Nehemías capítulo 13, versículos 10 y 11, Nehemías 13, 10 y 11, dice, Nehemías tuvo que hacer 10 reformas, la estudiamos en días pasados en la Romana, 10 reformas, porque la nueva generación no acataba los principios de la ley en cuanto a estas cosas y en muchas otras. Y entonces él encontró este problema, tuvo que incluirlo en la reforma, en una de las 10 reformas. Oigan cómo dice, cuando él verificó lo que pasaba en la nueva sociedad, post cautiverio, encontré asimismo
que las porciones para los levitas no les habían sido, ahora sí, dadas. No se estaba cumpliendo con eso. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían que huido cada uno a su casa, a su heredad, perdón. Se fueron a trabajar para poder subsistir. ¿Por qué? Porque no se le estaba dando las ayudas, las ofrendas para su sostenimiento. Dice el verso 11, entonces, oiga la medida que tomó él. Reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Bueno, ya saben por qué. Porque no había alimento, no traían, que ellos no tenían. Dios había dicho, ellos no van a tener heredad y ahora se tienen que ir a heredad. Porque no se estaba cumpliendo con darle la primicia a los diezmos, traerlo al templo. Pero me gusta una parte aquí que dice, él hizo dos cosas, los reprendió, en otra parte dice, reñí con ellos. Y dice, y los reuní y los puse en su puesto. A mí me gusta esa palabra, porque en mi casa se usaba eso, ponte en tu puesto. Había algo fuera de puesto. Y la culpa la tenían los oficiales, los ministros, los líderes, que no estaban reclamando el grano, la primicia, el diezmo, las ofrendas. Y que dijeron ellos, pero yo tengo familia. Y el sacerdote dijo, ¿qué yo aquí? Si no me sostienen. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos pastores? Se fueron del ministerio en un sentido. Así más o menos fue. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, ya esas tres áreas de gastos se necesitaban para edificación, para ayuda a necesitados y para sostenimiento. O sea, esos eran los tres destinos que tenían esas ofrendas. La de las construcciones eran específicas y especiales, solamente cuando era. Pero las otras eran fijas, las ayudas. A mí me gusta, hermano, estos hermanos de Haití, yo conozco eso, esa gente con las viudas no juegan y con los necesitados. Ahora le están haciendo, nosotros allá detrás, al lado de la iglesia, de allá del pueblo de Domón, nosotros edificamos después del ciclón una casa que no está todavía terminada, ellos lo dijeron anoche, pero al lado están haciendo otra casita, dicen ellos una casita, para hacer como si fuera un asilo de vieja. Y estas ofrendas, y me consta que van de aquí para allá, ellos las reparten a todas esas viejitas, ellos hacen una lista y la dan, aunque le toque solamente 50 centavos, pero cada viejita de esa, usted la ve ahí. Yo recuerdo que una de ellas vivía frente a la iglesia y cuando el pastor decía cuántos misioneros venían para ponerlo a dormir, entonces dijo una de las viejitas, yo quiero que aquí lleve el pastor Víctor. ¿Qué sucede? Que el pastor quería que yo durmiera en su casa y mandaron al hermano Wisney para allí. Yo, no señor, no es el pastor Víctor. La viejita quería que yo durmiera allá. Esa fraternidad y esa cosa hace que, porque es que esa gente son dependientes de ahí, no tienen a nadie. Es un sistema bíblico eso. Eso pasaba ya. Ahora vamos a ver. Y en el Nuevo Testamento, ya no en el levita, sino en el pastor, en el anciano, en el obrero que está a tiempo completo, que tiene una familia y es otra cosita. Los gastos ahora de un ministerio tienen más complicaciones que aquella vez. La gente andaba, ¿en qué andaba el apóstol Pablo? ¿Perdón? Bueno, el apóstol Pablo después de ser misionero yo no lo encuentro andando a caballo, andaba a pie por la costa y en barco y en caravana un grupo se iban de un pueblo a otro y no había problema. En la iglesia, una vez yo fui, la primera vez que yo fui a Blanco Arriba, yo vi que de Tenare, que lo que había al frente de la iglesia era un palo atravesado al estilo oeste para los hermanos amarrar su caballo. La primera vez. Pero yo fui ahora y hay un parqueo, un parking, con jipeta y todo eso. Y esas jipetas necesitan gasolina, ruedas, impuestos y todo eso.
Cuando me convertí al Señor, el único que tenía carro en la iglesia era Mr. Wonker en la Romana. El día que él no iba, usted podía ver 2 o 3 bicicletas, ni siquiera motor. Bueno, había un motor que se llamaba Vespa, me parece, un motorcito, y a ese hermano lo tenían como pudiente porque tenía una Vespa. Y los hermanos veníamos del barrio Chicago, allá arriba, a pie por grupo. Ya se va, sí, estamos listos. Y lo de Villaverde, Altagracia está por ahí, ¿verdad? De Villaverde bajaba el grupo con la hermana y de Papagayo era por grupito, a pie, hermano. Pero ahora hay un problema. Las iglesias tienen problemas con el parqueo. Entonces, ¿qué significa eso? El costo ya no es igual. Porque el pastor necesita una casa, un celular, 1, 2 o 3 celulares. Necesita computadora, necesita transportación, vehículo, necesita pagar luz, agua, teléfono, cable. Ayúdenme. Bueno, de eso voy a hablar más adelante, porque ya el seguro médico no es un pase, ya eso es algo de… Ok, entonces hermanos, ¿qué diría la Biblia o qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento respecto a este compromiso? Particularmente le doy mucha gracia a Dios, que desde que ingresé al ministerio por la gracia de Dios, siempre a través de la fuente que sea, Dios me ha sostenido. La primera vez que yo fui al consulado, todavía no me había casado, que yo llevé una carta de salario, no le echaron un chuío de casualidad. Y en una ocasión hasta el portero, el que controlaba, en otra ocasión más adelante, déjeme ver sus papeles para poder… ¿Y usted cree que con eso le van a dar visa? ¿Qué sucede, hermanos? Que hay 3 cosas importantes. Yo dije, la riqueza para el que la tiene. Tristemente, aquellos que viven de acuerdo a lo que se llama aquí en la República la clase media, que viven de su empleo y cosas así, y tienen la manera, como dicen. Pero la Biblia lo que habla es de sustento y abrigo. ¿Qué es lo que sustento y qué es lo que abrigo? Sustento es comida, sustento es la necesidad, lo que es indispensable para vivir. Y abrigo, hablamos casi siempre de hospedaje, de alojamiento, de una casa, sea alquilada o no, no puede estar como antes, no somos de la catacumba. En el sistema en el Nuevo Testamento se habla también ahora de ofrenda voluntaria, generosas, fijas o espontáneas. Fija porque dice como que se programó cada tal tiempo, como algo así. Entonces ese era el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes son los levitas de ese tiempo? La iglesia primitiva adoptó una costumbre de ayuda parecida a la Antigua Testamentaria cuando, yo le voy a dar alguna de este bosquejo a los pastores, pero no hay mucho, hay como 10 bosquejos. La iglesia dice en Hechos capítulo 4, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es lo que llama unanimidad. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Esto ayuda espiritualmente y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Y qué pasaba? Y abundante gracia era sobre ellos. Así que, resultado, no había entre ellos ningún necesitado. No lo hacían ya por ley, pero siguieron haciéndolo por gracia y amor. Dice, porque todos los que tenían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y en otro verso dice, y lo ponían a los pies, a la orden, a la disposición. Ya esto no es mío, esto es del Señor, entonces lo ponían ahí. Ananías quiso hacer eso, pero flaqueó, resbaló, se fue.
En el capítulo 6 de verso 1 dice que hubo una murmuración porque la viuda de unos eran, ya la iglesia estaba mixta ahí, especialmente comenzando en la área foránea de Antioquía, eso, pero parece que en Jerusalén se tomó en cuenta también eso, la ayuda a la viuda, y hubo una queja de que le estaban dando, parece que la viuda de los griegos estaban viendo de que le echaban ahí ya más chinga a las otras. Parece que se fijaron en el plato. A las judías le dan más que a mí me dieron machín. Y comenzaron algunos hermanos, porque siempre, ese fue otro de los pecados que comenzó a afectar a la iglesia, la murmuración, hubo murmuración. Pero se ve que siguieron el hábito de que eso que traían se repartía de acuerdo a la necesidad. Y ¿qué hizo la iglesia? No se detuvo, resolvió ese problema eligiendo 7 diáconos para que siguieran ese trabajo. Y dice, y nosotros nos dedicaremos, verso 4, al ministerio a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces estaban ya dedicados aquí, eran ministros dedicados a la palabra. Amén. Eran con plan social. El apóstol Pablo dio como enseñanza el necesario sostenimiento, o que fueran sostenidos obreros, aparte del plan social de la iglesia. Por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 16, verso 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, plan social, haced también vosotros de la manera que ordené a las otras iglesias, a la iglesia de Galacia. Él lo daba como una enseñanza ya. Entonces dice, cada primer día de la semana, cada vez que se reunía, día que se reunía la iglesia, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ese algo incluye lo mismo, aunque se le cambió el nombre. Eran ofrendas, podían ser primicias. 16.1 y 16.2. Según haya prosperado. Aquí lo que hay se llama liberalidad. Puerta abierta para nosotros. No se está omitiendo ni el propósito, ni el efecto, ni el propósito, ni cantidad. Se está hablando de liberalidad ahora. Cada uno como dos vertientes. Como haya prosperado y como lo haya propuesto, pues son dos cosas distintas. Una cosa es que yo prospere a grado, pero de esto, lo que voy es a dar esto. Yo le estaba contando al hermano Esteban Mejía un chiste de este hombre Pozo, Raymond y Pozo, que él estaba en una iglesia y entró la mano en el bolsillo y dijo, oh Señor, quiero dar con liberalidad. Te prometo que todo lo que yo saque será tuyo.